Muy buenas, fotografinautas. Aquí estamos en medio de una alerta roja por Dana que acaba de pasar la Comunidad de Madrid. Y como no, nosotros probando algo. La nueva OM System TAG TG7. La cámara que viene a sustituir a la TG6 que ya teníamos, con algunas novedades que créanme que van a hacer las delicias de los amantes de la fotografía. Esta nueva TG7 viene a sustituir a la cámara que teníamos hasta la fecha, esa TG6. Para los que no conozcáis la gama TG de Olympus en su día y de OM System ahora, son cámaras que están, pues como podéis ver, selladas a condiciones de polvo y humedad, están construidas para que sean cámaras muy duras y resistentes y le podamos dar golpes. Y al final podríamos decir que no solo son cámaras, como podéis pensar, para meter debajo del agua, es decir, no solamente estamos ante una cámara que es acuática directamente y que podemos hacer dos fotos, sino que estamos ante cámaras que buscan ir un poquito más allá, no solo en calidad de imagen, porque a pesar de ser una cámara compacta y tener este tipo de diseño con una óptica interna de periscopio, la cámara ha buscado a través de la óptica, porque es muy luminosa, es un f2.0, y de la calidad de sus lentes, que nos ofrezca una buena, o por no decir muy buena, calidad de imagen. Estas cámaras, como os decía, no solo están concebidas para eso, para meter debajo del agua. Una alternativa muy habitual de estas cámaras son aquellos usuarios que la buscan como una cámara de aventuras, poder llevarse la cámara a condiciones de nieve, poder llevarse a la montaña, poder al final maltratar la cámara, porque es una cámara que no solamente nos va a permitir esas sumergidas hasta 15 metros directamente según la podemos comprar, es decir, con este cuerpo estándar según viene, sino que también va a aguantar caídas de más de 2 metros, de 2,1 metros para ser concretos, y también va a aguantar incluso que la podamos pisar o que pueda aguantar presión de hasta 100 kilos. Esto es una auténtica barbaridad si estamos pensando que estamos ante una cámara que tiene un zoom óptico de 4 aumentos, el cual va desde una distancia que podemos decir angular, más o menos el equivalente, aunque no nos lo han pasado exactamente, ni tamaño de sensor concreto, ni equivalencia a milímetros de óptica, pero es un 4,5 milímetros lo que tenemos, es decir, que rondaremos el sensor de 1 pulgada aproximadamente y estaremos pues desde un 28 milímetros aproximadamente, algo así. En 28 milímetros o en esa equivalencia más angular, que podríamos decir que tenemos un f2 de luminosidad, esto nos va a venir muy bien porque nos va a permitir hacer fotografías en condiciones de muy poca luz, y esto en cámaras que se meten debajo del agua es muy importante porque tenemos mucha carencia de luz cuando estamos dentro del agua, pero también nos va a permitir pues hacer otro tipo de fotografías, como puede ser en modos de aventura, pues como puede ser dentro de una cueva, como puede ser cuando estamos de noche en una ciudad, es decir, que son cámaras muy versátiles. Pero el hecho de tener una luminosidad f2.0 no es el 100% de la fotografía. Otra parte muy importante también viene por el sensor de la cámara. En este caso tenemos un sensor retroiluminado de 12 megapíxeles. A muchos os puede parecer a priori algo bajo, 12 megapíxeles, es la misma resolución que teníamos en la TG6, pero ahora tenemos un sensor retroiluminado. Ese sensor BSI nos va a permitir poder disparar imágenes a sensibilidades más altas con menor ruido, y esto lo que va a hacer es incrementar la calidad de la imagen. Además, tenemos que tener en cuenta que también la cámara lleva un procesador de imagen TruePic 8. Este procesador de imagen viene directamente de cuerpos profesionales de la gama OMD y sin duda que va a permitir a la cámara poder gestionar perfectamente tanto la información que viene del sensor como también otro tipo de factores, como por ejemplo el tema del GPS, porque en este caso tenemos un sensor GPS, la cual nos va a posicionar directamente la cámara en el entorno. Y esto, para aquellos amantes de la naturaleza que quieran portar esta cámara en sus aventuras, es muy útil porque luego directamente van a poder hacer un visionado no solamente de la ubicación donde estaba la cámara, del lugar concreto donde se ha tomado la foto, sino también de la temperatura que hacía, de la altitud a la que se estaba, incluso gracias a la brújula que tiene electrónica, hacia dónde estaba apuntando la cámara. Esto, para los amantes de la aventura, la verdad es que es algo increíble y les va a permitir disfrutar mucho más de sus viajes y sobre todo compartirlos con amigos, con familiares de una forma mucho más inmersiva. Echando un vistazo al cuerpo de la cámara, respecto a la TG6 tenemos un cambio que es la empuñadura. Ahora tenemos una empuñadura un poquito más pronunciada y creedme que se agradece mucho, porque podemos sujetar la cámara de una forma mucho más robusta. Y tened en cuenta que esta cámara es una cámara que no solamente está pensada para utilizarlo directamente con las manos desnudas, sino que también está muy concebida para utilizarla con guantes y poder, en entornos como por ejemplo la montaña, donde estamos en condiciones de nieve, que poder acceder a funciones de la cámara sea relativamente sencillo. De ahí que no tengamos una pantalla táctil, pero que sí tengamos mucha botonería en todo el cuerpo de la cámara. La podemos operar perfectamente con un dedo y está todo a la altura, pues prácticamente podríamos decir, del pulgar. Tenemos arriba el anillo de zoom, tenemos una pequeña rueda que nos va a permitir algunos ajustes manuales, aunque no tenemos una opción manual como tal, sino que lo que vamos a poner es, vamos a poder poner la cámara en modo apertura y vamos a poder elegir el diafragma. Ese diafragma que, como os he comentado antes, va desde un f2 en su
focal más angular, más abierta, a un 4,8 en su distancia focal más larga. Una cosa que además agradezco mucho de la cámara es que nos encontramos el mismo interfaz de menús y todo igual que la serie OMD de OM System. La verdad es que en cuanto al rendimiento se nota ahí ese trupicocho que es muy rápido, es muy fluido, podemos movernos por los menús, podemos irnos al modo escena, todas las funciones, todas las posibilidades que tenemos en cámara son, la verdad es que, las mismas que nos encontramos en gamas más altas dentro de la marca. En la parte trasera y un poco en el lateral podemos encontrar esa rueda de modos donde vamos a poder pasar a ese modo A, al modo P, modos escenas, automáticos, o incluso estas cámaras suelen tener estas funciones de macro muy cercanas. En este caso podemos hacer fotografías de sujetos que están a 1 centímetro del elemento frontal, y no solamente podemos hacer fotografía que ellos llaman como por ejemplo microscopio, que es directamente pues una foto en modo macro, sino que también la cámara nos va a permitir diferentes cosas gracias al procesador de imagen, como por ejemplo el apilado de enfoque, el cual nos va a permitir darnos directamente una fotografía ya apilada, o también poder hacer hasta 30 fotografías y utilizarlas luego en un software de edición externo para hacer los apilados, no directamente ya en cámara, sino en esas herramientas. Una de las funciones del apilado es que nos va a dar el archivo que va a hacer de 3 a 10 fotografías ya apilado directamente. Esta sería la foto sin el apilado, en el modo automático, en el modo normal. Y ahora, dentro de la función de macro, nos vamos al apilado de enfoque, y aquí lo que nos va a hacer la cámara es entregarnos ya, voy a apuntar aquí, veis, ha hecho muchas fotografías y lo que nos da directamente es la foto ya con el enfoque apilado, con muchísima más profundidad de campo. Todo esto además hay que tener en cuenta que la cámara nos va a permitir disparar fotografías en formato RAW. Esto no es tan habitual dentro de este tipo de cámaras y eso nos va a permitir pues ir un pasito más allá en la edición de las fotografías. Mejorar el color, mejorar el rango dinámico, ajustarlas como a nosotros nos guste más, algo que no es posible en todo ese tipo de cámaras, y si lo combinamos con todas las posibilidades de que sea una cámara muy dura y muy robusta, pues poquito a poco va convirtiéndose en una cámara perfecta para ese tipo de aventuras. Esa posibilidad de disparar en formato RAW nos va a permitir pues, editar todas esas partes que son posteriores a la toma de la fotografía. Pero otra función nueva muy interesante que tiene esta nueva TG7 es que dispone de la función Pro Capture. El Pro Capture, los que vengáis de utilizar cámaras de OM System, de las cámaras más profesionales como las OMDs, ya sabéis que en este modo lo que hacemos es que cuando nosotros hundimos un poco el botón, la cámara ya está captando fotografías y almacenándolas en la memoria, y cuando lo hundimos totalmente, guarda esa fotografía y las 10 anteriores aproximadamente, ¿vale? Graba unas cuantas fotografías antes para asegurarse la cámara de que no vamos a perder ese momento, no vamos a perder esa imagen justo de esa acción. Por ejemplo, estamos dando un paseo por la montaña y justo cogemos un salmón saltando en una cascada, pues si estamos apuntando en cuanto lo veamos saltar, pulsamos el botón del todo y nos va a guardar las 10 imágenes anteriores, y si no, mantenemos también las imágenes posteriores. Eso nos va a permitir no perdernos ninguna escena ni ninguna imagen. Pero no podemos olvidarnos, como os he comentado al principio, que estas cámaras están también muy concebidas para utilizarlas debajo del agua, para bucear con ellas, hacer submarinismo, no solamente a profundidades pequeñas, sino que podemos llegar incluso un poco más allá con accesorios que la marca nos ofrece, como por ejemplo una carcasa extra, aparte del propio sellado que lleva la cámara. Así como viene la cámara directamente, nos podemos sumergir hasta 15 metros de profundidad. Esto, para los que habitualmente hagáis submarinismo, ya sabéis que es una barbaridad, eso ya 15 metros, es decir, ya es muchísima profundidad. Pero, como os decía, la marca nos va a ofrecer esos accesorios como esa carcasa, que es la misma que teníamos en la TG6, que es compatible además con todos los accesorios que ya teníamos, como pueden ser focos, como pueden ser ópticas, estas cosas. Algo muy interesante que me ha parecido a mí de esta TG7 es que, quitando la bayoneta frontal que tenemos, aquí le podemos incorporar algunos accesorios, como por ejemplo unas ópticas. La marca nos va a ofrecer unas ópticas angulares, unas ópticas teles y una óptica ojo de pez, que además están diseñadas con especial cuidado para evitar el empañamiento, gracias a que tienen en la parte interna de la óptica, están cargadas con nitrógeno. Este gas lo que hace es, en las partes de aire internas de los grupos, de los elementos de la óptica, pues va a evitar que los cambios bruscos de temperatura vayan a generar esas condensaciones que luego nos van a impedir hacer fotografías. Al igual pasa, según la encontramos directamente, porque tiene un doble cristal, el cual no solamente nos va a servir para proteger la óptica, sino que también va a evitar ese tema de que se vayan a empañar la óptica frontal en contrastes muy duros de temperatura. Por ejemplo, estamos haciendo la fotografía en la nieve, hemos dejado la cámara en la nieve, la levantamos, le da un poquito el sol, pues en estos casos normalmente siempre se suele empañar enseguida los visores, las ópticas, pues gracias a este doble cristal eso lo vamos a evitar. No solamente encontramos como este accesorio de esta bayoneta
estas ópticas que os comento, sino que también vamos a encontrar pues unos filtros para proteger la lente frontal o también unas pequeñas tapas que son con un pequeño giro, que también las podemos operar perfectamente, y la marca las ha diseñado para que las podamos operar perfectamente también con guantes. Como conclusión, estamos ante una cámara que la verdad es que ha sido concebida no solamente para los fotógrafos de aventura que buscan que las cámaras sean muy versátiles, casi tener las posibilidades que tenemos, pues a lo mejor hoy en día en un teléfono muy avanzado, pero en una cámara que nos va a dar por óptica un poquito más de calidad, y la operatividad, por ejemplo con el tema de guantes, va a ser mayor. Tenemos también la posibilidad de hacer fotografías en Live Composite, igual que teníamos en los modelos de OM System más avanzados. Podemos hacer directamente fotos panorámicas en la propia cámara y nos va a dar ya ese archivo con las fotografías ya montadas. Y sin olvidarnos también que vamos a poder grabar vídeo con la cámara en resolución 4K hasta 30 fotogramas, y vamos a llegar hasta los 120 fotogramas si bajamos a Full HD. Incluso si quisiéramos llegar un poquito más de velocidad, podemos superar hasta los 400 fotogramas, eso sí, ya en resoluciones SD, que son estándares mucho más bajitos en cuanto al tamaño de píxeles. En la grabación de vídeo también nos va a ofrecer la posibilidad de hacer los vídeos verticales, y eso se va a guardar en el propio vídeo, y a la hora de editarlos ya vamos a tener ese vídeo en formato vertical. Esto va a facilitar mucho también el tema de la edición y de trabajar directamente con los vídeos si los queremos utilizar, por ejemplo, para redes sociales, reels, este tipo de cosas. Y tampoco me puedo olvidar de unos nuevos modos que ha incorporado la marca, que están dirigidos un poco gracias a que la cámara incorpora ese GPS que nos va a localizar dónde estamos, la brújula que nos va a decir hacia dónde estamos, temperatura y altitud. Pues esto hace que la cámara sea una buena herramienta para algunos trabajos. Por ejemplo, el tema de construcción, de obra civil, es una posibilidad con esta cámara, porque tiene algunos modos en construcción que nos va a evitar en entornos muy polvorientos, cuando muchas veces hacemos una fotografía con flash. Deciros que además el flash de esta cámara, los que no lo conozcáis, tenemos algunos accesorios que a través de una pequeña guía de luz lo que hacen es como un anillo, que para fotografía macro y demás están muy bien, y nos va a permitir, no solamente con el LED, sino también con el flash, iluminar sujetos de forma muy uniforme. Pues gracias a estos modos de construcción que os comentaba, lo que va a hacer la cámara es evitar que nos salgan esas pequeñas partículas blancas en las fotografías. Los que hayáis hecho fotografías con flash, con cámaras compactas hace muchos años, vais a ver cómo cuando uno utiliza el flash de la cámara, enseguida en entornos, por ejemplo, de polvo, o a lo mejor se nota más cuando estamos en lluvia y demás, que el flash ilumina las pequeñas partículas que hay justo delante de la óptica y en la foto se ven. Pues en ese modo construcción lo que va a hacer la cámara es evitar esa función. Pero en ese modo de construcción no solamente tenemos eso, sino que también tenemos otros modos que nos van a permitir una mejora en la zona de sombras, y también algunos modos en los que estemos ante un sujeto que está contra luz, pues que lo que va a hacer es levantar un poquito la luminosidad del sujeto que está en esa parte más oscura. Obviamente en estos modos la marca lo que no va buscando es una calidad de imagen increíble, sino que lo que va buscando es que sean imágenes al final para un trabajo, para obtener unos resultados, y que sean imágenes que se pueda trabajar con ellas. No solamente por ese aspecto que va a conseguir darnos a través de estas herramientas, que son más de fotografía computacional, podríamos decir, que de fotografía óptica o técnica pura, sino que también además tiene algunos estándares que utilizan pues como gobiernos de Estados Unidos o de Japón para el tema de compartir imágenes, para el tamaño de archivos y demás. Así que sin duda es también muy buena opción para esos entornos profesionales. A día de hoy, si queréis saber un poquito más del precio de la cámara y tal, cuando estamos grabando este vídeo, a esta fecha todavía no tenemos el precio final, pero bueno, ya sabéis que como siempre, justo en la descripción del vídeo os dejamos ahí el link a la tienda donde vais a poder encontrar un poquito más información y el precio final de esta OM System TAG TG7. Y si tenéis alguna pregunta sobre ella, alguna duda, ya sabéis que como siempre nos la podéis dejar justo debajo como comentarios de este vídeo. Recordad que todos los martes nos podéis encontrar en esos directos a través de la plataforma de Twitch, donde resolvemos todas vuestras dudas, y no olvidéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.